Bueno, muy buenas noches a todos los estudiantes de estadística descriptiva del programa de administración de empresas. Cordial saludo para todos, espero estén muy bien, espero hayan tenido un feliz fin de semana. Recordarles pues que esta es la semana número 15, nos queda esta semana y la próxima semana. Pues por lo tanto, la idea es que adelantemos el tema de hoy, veremos tema el viernes. ¿Sí? Tema el miércoles y parcial el viernes, que queda ahí ya, se acabó la clase. Ya no, ya se acabaría el curso, lo que alcanzamos a ver hasta el día martes de la otra semana. Pues digamos que el martes ya es como rematar un tricito y pues aclarar dudas, inquietudes para el parcial del día viernes. Con ese ya terminaríamos. Yo aspiro esta semana a entregarles ya nota tanto del parcial pasado como del ensayo, pues para que quede pendiente lo del tema el último parcial. Eh, bueno, recordarles que hasta el día de hoy hay plazo para subir el ensayo. Como les decía, tienen plazo hasta las 12 de la noche del día de hoy para subirlo, para enviármelo, pero por favor, hay ensayos donde me envían como me envían el ensayo y apenas el título y el texto y no sé de quién es, no se sabe ni de qué curso es, ni el código, me toca mirar a ver el correo, a ver si lo envió de casualidad, lo envió el correo de la persona que lo redactó, pues porque a veces no hay ningún tipo de información, entonces no sé a veces quién es la persona. Recuerden que de todas formas, aunque sea un ensayo, tiene todos unos protocolos de entregar, al menos una portadita, ¿sí? No les pido portada, contraportada y demás así, todo estricto, pero sí por lo menos donde diga el nombre, el código, la carrera, el año que lo presenta, todo este tipo de cosas, porque estuve mirando algunos y simplemente le envían a uno el texto ahí y ya no se sabe ni de quién es, ni cómo lo hizo, ni ese tipo de cositas que a veces hacen falta, pero bueno, eso de todas formas hay que mirarlo y pues tengan en cuenta que cuando vayan a enviar un correo hay que especificar de quién se trata, de qué curso es, todo ese tipo de información que a veces le ayuda a uno más por lo que es por correo electrónico, entonces tengo que observar ese tipo de cosas. Decirles pues que tuvieron bastante insumo en las conferencias para trabajar. Prácticamente hubo una conferencia, si no estoy mal, que fue la del, la de las 4 de la tarde el día jueves. Prácticamente toda la conferencia fueron solo estadísticas. Entonces espero que les haya servido mucho de insumo, cómo se manejaban, cómo se utilizaban en la economía, cómo se utilizaban en la empresa, cómo se utilizaban en la contabilidad. Bueno, poco de cosas que espero hayan servido de insumo al material y para que en cierta medida entiendan la importancia de esta asignatura en todo lo que tiene que ver con el manejo de cifras, con la interpretación de información, porque yo sé que mucha gente pues vio la conferencia, pero si no tenía idea al menos de cómo interpretar una gráfica, pues no iba a saber a carta abierta lo que el conferencista quería expresar. Entonces, digamos que ustedes ya iban con una ventaja, pues porque ya vimos, por ejemplo, todos esos tipos de gráficas que él estaba presentando ahí, importantes en muchos aspectos. Y aunque a veces de pronto en las otras conferencias no lo especificaran tan, ¿cómo les digo?, como tan específico, que sus ejemplos no estuvieran dados con diagramas o con gráficos, muchas de las interpretaciones o de la información que traían los conferencistas iban muy relacionada a cifras e información en las cuales basaban sus estudios. O sea que en cierta medida todo eso tiene todo un sustento y un argumento estadístico que espero que haya sido de su grato conocimiento y que ustedes pues hayan cogido esa información para poderla plasmar en su ensayo, que pues más de lo que pensaba tenía insumos para trabajarse. Bueno, entonces, antes de arrancar, yo quisiera saber si hay alguna duda, alguna inquietud con respecto al tema, con respecto a lo que hemos tratado ahorita o si hay alguna sugerencia. No sé si hay alguna inquietud, ninguna, como para dar inicio entonces al tema que prosigue para este curso. Bueno, parece que no hay información,
Hay 15 estudiantes aproximadamente en el curso del día de hoy. No sé el resto. No, hay que estar pendiente pues de este tema porque es un tema que hay que tenerle mucha importancia. Más de pronto ustedes que van a tener que ver otra estadística, ¿cierto? Que ya empiezan a hablar del tema de distribuciones, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que tiene que ver con las distribuciones y cuáles son sus tipos de distribuciones, para qué nos sirven, cómo se pueden interpretar. Y la idea es que alcancemos por lo menos a hablar un poquito, a tener nociones de la distribución normal, que es la que en cierta medida todo el mundo está hablando y a veces ninguno entiende o interpreta. Entonces, cuando hablamos, no sé, ¿me confirman por favor si están viendo mi pantalla y están viendo el tablero? Sí, muy bien. Muchas gracias. Ok, gracias, Mónica. Gracias, Lady. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a hablar acerca de las distribuciones. Pero hay que entender primero qué es una distribución. Entonces, una distribución, como su nombre lo dice, lo que hace es distribuir la información de tal manera que obedece a un cierto parámetro en el cual nosotros podemos de una u otra manera generalizar o interpretar la información sin importar la cantidad de datos que estemos trabajando. Entonces yo les decía, hay muchas veces en los ejemplos que utilizamos en la estadística, los ejemplos son muy cortos, son cosas de 10, 20, 30, 40 o 50 datos que en cierta medida, pues a veces uno dice, bueno, eso resultaría siendo muy fácil, pero la pregunta es qué pasa cuando esa información ya no es de 50, sino de 100, de 200, de 1000, de 2000, de 1 millón, de 2 millones de datos, que de todas formas uno tiene que empezar a trabajar y que ya no va a poder hacerle o sacarle toda la información que nosotros requerimos. Entonces, lo que nosotros queremos hacer acá, y por eso son muy importantes estos datos que ahorita vienen aquí en adelante, es porque necesitamos buscar la manera de poder trabajar con esa información, pero de forma mucho más resumida. Aunque ustedes ya tienen unas ciertas nociones del tema, se da cuando ustedes, por ejemplo, explicaban todo el tema de las gráficas, ¿no? Entonces hablábamos de qué, hablábamos de una gráfica de barras, hablábamos de una gráfica de puntos, de un box plot o de un diagrama de caja, hablábamos también de, por ejemplo, diagramas de dispersión, todo ese tipo de cosas lo que nos hacen es que nos muestran qué comportamiento tienen los datos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes recuerdan, teníamos un diagrama o tenemos un diagrama, lo pongo ahí, donde empezamos a representar comportamientos, esos punticos que están ahí son sujetos, ¿se acuerdan ese diagrama de puntos, por ejemplo, que nosotros teníamos ahí? O, por ejemplo, cuando teníamos un diagrama de polígono, que era algo así como dependiendo de cómo se comportan, esos diagramas lo que están haciendo es distribuir la información de tal manera que se puede representar de forma visual. Pero no solo de forma visual, también nos está diciendo, oiga, mire, qué comportamiento están teniendo esos datos. Entonces, ahí uno también trabaja, lo importante es saber cómo se están comportando. Uno puede observar de aquí cómo, permítame. Entonces, uno puede observar, por ejemplo, dónde se acumulan los datos y cómo la información, ¿cierto? Pues ahí, por ejemplo, hablábamos de cuando sabemos cómo la media, la mediana, la moda, pero muchas veces nosotros ya teniendo un patrón podemos decir cómo se comportan los datos sin importar qué cantidad de datos estamos trabajando. Entonces, por eso son importantes estas distribuciones. Cuando hablamos de distribuciones de probabilidad, ya estamos uniendo todo eso que ya vimos dentro de la estadística descriptiva, ¿cierto? O sea, todo lo que es la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar, y también vamos a observar y cómo se vincula el tema de las probabilidades. Entonces, cómo yo puedo con esa información empezar a determinar probabilidades de acuerdo al comportamiento que tiene cada uno de estos aspectos. Voy a voy a leerles un pedacito acá, por ejemplo, de la introducción cuando habla de las distribuciones de probabilidad, como para que entendamos en un caso particular cómo se comportan los datos. Listo. Entonces aquí dice, por ejemplo, en Saxoff Home Improving
Dice, usted trabaja como contador, ¿cierto? Aquí está el ejemplo para un contador, pero después me lo pongo por acá para poderlo leer bien. Entonces dice, usted trabaja como contador de Saxos Home On-Premise Company, una empresa que administra sus operaciones contables y financieras utilizando un sistema muy moderno de información para contabilidad. Los sistemas de información contable resumen, procesan, almacenan, transforman y distribuyen información financiera a los individuos que toman decisiones tanto en el interior como el exterior de una organización empresarial. Estos sistemas auditan de manera continua información contable, buscando errores o información contable o improbable. Por ejemplo, cuando un cliente de Saxo, se llama así la empresa, envía pedidos en línea, el sistema de información contable de la empresa revisa los formatos de pedido para encontrar posibles errores. Cualquier factura cuestionable se marca e incluye en un informe diario de excepciones. Datos recientes recolectados por la empresa indican que la probabilidad de que un formato de pedido esté marcado es del 0.1. A Saxo le gustaría determinar la probabilidad de encontrar cierto número de formatos marcados en una muestra de un tamaño específico. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que en una muestra de 4 formatos de pedido, ninguno de estos esté marcado? Y la de que un formato de pedido esté marcado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso que yo acabo de leer? Lo que quiere decir es que, por ejemplo, ustedes que trabajan en la parte empresarial, saben que muchas veces van a hacer auditorías a las empresas. Entonces, por ejemplo, llega un auditor y dice, bueno, vamos a revisar la facturación o vamos a revisar el proceso o vamos a mirar a ver los procesos de calidad. Por ejemplo, si están hablando del departamento de calidad, entonces ellos determinan qué es lo que pasa con los departamentos de calidad y pues ellos pueden tomar la decisión de decirles, bueno, ¿está funcionando bien o no está funcionando bien? Hay que suspender la empresa, hay irregularidades, por ejemplo, cuando miran la facturación de si realmente se están pagando o no se están pagando los impuestos. Entonces, hay veces o muchas veces llegan los auditores y revisan ese tipo de cosas. Pero digamos en una empresa donde se facturan, no sé, diariamente 5.000 o 6.000 productos, pues es muy complicado empezar a recibir factura por factura para determinar, digamos, si efectivamente se están cometiendo errores al momento de facturar o, por ejemplo, si estamos haciendo en un proceso de control de calidad, pues es muy complicado mirar elemento por elemento para poder determinar si digamos, los productos tienen algún tipo de error. Entonces, en este caso, digamos que lo que se hace es se hace un muestreo por distribución. ¿Qué significa eso? Que lo que se hace es, oiga, nosotros ya tenemos unas cifras determinadas, vamos a determinar si el fallo que nosotros tenemos está dentro de los parámetros establecidos, porque es normal que de pronto al momento de hacer una factura se cometa algún tipo de error, porque puede ser un error humano, más cuando la factura la hace una persona, pero aún así se ha sistematizado, hay errores que se pueden cometer al momento del diligenciamiento de la información. Entonces, lo que decía el ejercicio ahí es que ellos pueden determinar con una gran probabilidad o determinando de que si sacáramos 4 facturas aleatoriamente, ¿cuál sería esa probabilidad de que al menos una tuviera una falla? O que ninguna tuviera una falla, o que todas tengan una falla. Entonces, ese tipo de cosas son las que logramos determinar con las distribuciones de probabilidad. Determinamos qué puede suceder en caso dado. Entonces, aquí hablamos de 2 tipos de distribuciones de probabilidad. La primera son distribuciones discretas. Como su nombre lo dice, pues son valores que se trabajan discretamente. Por ejemplo, en el caso de las facturas, nosotros hablamos de una distribución discreta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una factura, 2 facturas, 3 facturas, 4 facturas, y no podemos hablar de factura y media, ¿no? Hablamos es de valores enteros, ¿cierto? Recuerden que esas son las variables que nosotros conocíamos como variables discretas, ¿cierto? Y variables continuas. En este caso, las discretas son aquellas que se pueden representar con valores enteros, ¿cierto? O sea, que no son divisibles.
Entonces, por eso, en este caso, nosotros trabajamos con distribuciones discretas. Entonces, recuerden el caso que yo les puse ahí, porque, digamos, de una u otra manera, de ahí les voy a ir explicando cada uno de los ejemplos. En este caso va a ser muy rápido en el sentido de que vamos a ver dos distribuciones que son de las más comunes en la parte discreta y que son las que en cierta medida se utilizan más en el tema de administración, que es el tema de la distribución binomial, ¿sí? Y la distribución de Poisson. Cuando hablamos de distribución binomial, yo quisiera saber ustedes qué entienden como distribución binomial, o sea, qué entienden como binomial. El que quiera activar su micrófono lo puede hacer, o el que quiera escribir también lo puede hacer, no hay ningún problema. ¿Qué entienden por binomial? Ninguno. ¿Qué es doble? ¿Quién es doble? Bueno, a ver, voy a preguntar porque nada quiso aquí realmente, bueno, a excepción de, permítame acá, a excepción de quién fue que escribió acá, perdón, de Ibel, fue la única que por ahí escribió que es doble, que tiene dos variables. No, no necesariamente dos variables, puede ser una sola variable. De por sí se trabaja con una variable, ¿no? Dos eventos, más o dos eventos. Lady nos dice dos eventos. No, pueden ser más eventos, ¿cierto? Pueden ser más eventos, ¿cierto? Pero lo que estamos trabajando aquí es porque en cierta medida hay dos posibles opciones de respuesta. Digamos, si trabajamos lanzamiento de una moneda, estamos trabajando un evento binomial, ¿no? ¿Por qué? Porque o es cara o es sello, pero realmente ahí se está trabajando es una variable, ¿sí? En este caso, como nosotros generalizamos, o sea, dos probabilidades y tiene que ver con el conteo. ¿Cómo así que te rindes, Lady? Tiene que ver con el conteo. Bueno, entonces, exactamente, pero entonces cuando nosotros hablamos de distribuciones binomiales, estamos hablando de dos posibles resultados, no dos eventos, porque dos eventos, digamos, un evento puede ser lanzar una moneda, otro evento puede ser lanzar dos monedas, otro evento puede ser lanzar cinco monedas. El tema es la opción o los resultados que nos pueden dar ahí. Entonces, o nos puede dar un resultado o nos puede dar otro resultado. Cuando hablamos de dos resultados, generalizando, no importa qué tipo de variable estemos trabajando, nosotros hablamos de que, y lo voy a poner aquí, trabajamos de que o hay falsedad, o el evento es falso, o es verdadero. O en algunos aspectos hablamos de que de que existe un éxito o un fracaso. ¿Cierto? Un éxito o un fracaso. Entonces, en este caso es lo mismo. Cuando trabajamos la probabilidad binomial, estamos hablando o que sucede lo que nosotros queremos, ¿cierto? O no sucede. O es falso o es verdadero, o hay éxito o hay fracaso. Entonces, en este caso, trabajamos con variables o la probabilidad con la que trabajamos es la probabilidad del éxito o la probabilidad del fracaso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que queremos que suceda? ¿Sí? Y eso tiene solo dos posibles opciones. O que de que salga, ¿cierto? Que en ese caso sería una probabilidad de éxito, o en el caso diferente sería que no saliera lo que nosotros decimos, que en cierta medida sería una probabilidad de fracaso. Claro que hay que hacer una claridad y es que yo puedo trabajar también eso como probabilidad de fracaso. O sea, yo puedo decir que lo que yo quiero que salga es lo que yo considero que puede ser esa probabilidad de fracaso. Entonces hay que entender en cómo se plantean los aspectos. Como ustedes pueden ver ahí, yo ya desenglosé cómo se expresa la distribución de probabilidad binomial. ¿Cómo se expresa? Dice probabilidad de X, o sea, de un valor mayor, ¿cierto?
igual a X, dado que existen parámetros N y pi. En este caso, pi, como lo digo ahí abajo, es la probabilidad del evento de interés, ¿cierto? Para que lo entendamos, será la probabilidad de que tengamos éxito, ¿sí? N será el número de observaciones, que era como lo que nosotros estamos trabajando acá. Trabajamos también con 1 menos pi, ¿cierto? Que será la probabilidad de que de no tener un evento de interés, o sea, significa que será la probabilidad de fracaso cuando estamos trabajando probabilidad de fracaso. Y X, ¿cierto? Que en este caso será el número de eventos de interés de la muestra. Entonces, ¿cuántos eventos de interés de la muestra? ¿Qué significa esto? La probabilidad, esto que está aquí, lo voy a hacer acá por acá con rojo, esto solo es la expresión, ¿no? Esto es la expresión de una probabilidad binomial, que dice probabilidad de que X sea igual a X, dado que existen parámetros N y parámetros de probabilidad de éxito, que sería en este caso pi. ¿Igual a quién? A n factorial sobre x factorial, factor de n menos x factorial por pi o por la probabilidad de éxito elevada a la x, ¿cierto? Que x, ¿quién es? El número de eventos de interés, factor de 1 menos pi. ¿Qué es 1 menos pi? Será la probabilidad de fracaso, ¿cierto? O la probabilidad de los eventos que yo no me interesa que salgan. Y esto va a ser igual al número total de eventos menos los eventos de interés. ¿Listo? Esa sería como la expresión como tal de una probabilidad binomial. Como les decía, vamos a tratar de verla muy rápido y para eso vamos a mirar un ejemplo. ¿Sí? Supóngase que usted está trabajando en la empresa que yo les escribí ahorita y dice, si la probabilidad, lo voy a poner por acá, aquí dice lo siguiente, dice un ejemplo, si la probabilidad de una forma de pedido marcado, ¿cierto? ¿Qué significa el pedido marcado? Significa que tuvo algún error, ¿cierto? ¿Cierto? O sea que la probabilidad, ¿sí? La probabilidad de pi, que exista uno, es de ¿cuánto? De 0.1, ¿se acuerdan? Que yo les decía, o sea, la probabilidad de que yo seleccione una factura y esa factura esté defectuosa será el 10% o de 1. Entonces ahora dice, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la probabilidad? Perdón. ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad de que haya 3 formatos de pedido de que haya, espérense, de pedido, 3 formatos de pedido marcados de una muestra de 4. Perdón. Entonces, mire, ahí lo que tenemos que entender es, oiga, nos están diciendo, mire, la probabilidad de que haya un formato de pedido marcado es del 10%, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que haya 3 formatos de pedidos marcados, ¿cierto? De una muestra de 4, o sea, que seleccionamos 4 facturas, vamos y elegimos 4 facturas al azar, no nos interesa. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será esa probabilidad de que entre esas 4 existan 3 que estén defectuosas? O sea, ahí lo que nos está diciendo es, oiga, voy a mirar a ver qué probabilidad existe en eso. Entonces, para entender eso, lo que tenemos aquí será de que definir, esto es lo que nos está pidiendo ahí es, oiga, ¿qué tanto éxito tendré yo de sacar 4 facturas, ¿cierto? ¿O cuál será la probabilidad de éxito de que yo saque 4 facturas y de esas 4, 3 estén dañadas o estén mal diligenciadas o tengan algún tipo de error? Que lo llaman, ahí le dicen que es que estén marcadas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, definir la probabilidad. Nosotros ya sabemos que es una probabilidad binomial. ¿Por qué definimos que es una probabilidad binomial? No necesariamente tiene que decirnos utilizando la probabilidad binomial o de la distribución binomial, sino porque ya sí queremos saber si vamos a tener éxito o cuál sería el éxito en obtener 3 de las 4 facturas dañadas. Eso es lo que queremos.
hallar. El éxito es eso, tratar de averiguar cuál será la probabilidad de que hayan 3 formatos de pedido marcados de una muestra total de 4. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos? Definimos. Entonces, esto será igual, definimos la probabilidad de X igual a quién. Ahí es donde nosotros tenemos que decir, ese X yo quiero que sea igual a quién, a 3, ¿cierto? Porque es la probabilidad, yo necesito que salgan 3 formatos. Dado que, ¿qué? Dado que N va a ser el tamaño total de la muestra, que en este caso va a ser 4, ¿cierto? Y tenemos ya definido pi, que en este caso la probabilidad de éxito o la probabilidad de ocurrencia es de 0.1. ¿Listo? Ya teniendo esos parámetros es muy fácil porque lo único que tengo que hacer es reemplazar. Y si ustedes se dan cuenta de esto que tenemos aquí, muchachos, y ya lo había escrito acá, sino que no lo ha definido, mira, es esto, el número de combinaciones, y es lo que trabajamos nosotros en el tema anterior, cuando trabajamos combinaciones, permutaciones, que en cierta medida ahorita empiezan a tener una relevancia. Y por eso lo importante de las combinaciones aquí, porque como trabajamos es posiciones y número de veces que se puede repetir ese tipo de cosas, entonces aquí en este caso, nosotros la combinación nos está ayudando a determinar esos valores. Entonces, ¿cómo se definiría esto acá? Esto sería igual a qué, perdón, voy a hacer aquí con negro. Entonces, sería igual a quién? A n factorial, que en este caso es quién, 4 factorial, ¿cierto? ¿Sobre quién? Sobre x factorial, ¿cierto? Acuérdense que es x factorial, mire, x factorial, que sería en este caso 3, mire, x es igual a 3, 3 factorial, ¿factor de quién? Factor de n menos 4, perdón, de n menos x. Entonces, en este que sería, 4 menos 3 y esto sería factor, ¿cierto? Por la probabilidad del éxito. ¿Cuánto es la probabilidad del éxito? 0.1, ¿cierto? ¿Elevado a quién? Elevado a la x, o sea, elevado al número de eventos, ¿cierto? Que yo quiero que salga. Por la probabilidad de fracaso, pilas, la probabilidad de fracaso. ¿Cuál es la probabilidad de fracaso? Esta es la probabilidad de éxito y esta es la probabilidad del fracaso. Por la probabilidad de fracaso, que en este caso, ¿cuánto sería? 1 menos pi. ¿Cuánto sería 1 menos pi? Lisbeth Daniela, ¿estás ahí? ¿Cuánto daría la probabilidad de fracaso? 0.9. 0.9, ¿cierto? En este caso. Pero bueno, voy a hacerlo 0.9 elevado a la que dice elevado a la, ponle cuidado acá, a la n menos x. ¿Cuánto es n menos x? Es esta misma que está acá, ¿cierto? O sea, va a ser igual a 3 menos 4. Perdón, 4 menos 3. Estaba poniendo al revés. Entonces aquí va a ser 4 menos 3. ¿Listo? Y entonces van a empezar a ustedes a hacer esos cálculos. Pues aquí esto no tiene mayor complique. Esto sería igual a que aquí sería 4 por 3 factorial. Esto sería 3 factorial. Aquí sería 1 factorial, ¿cierto? Y aquí sí, dejémoslo acá, 0.1 elevado al cubo por 0.9 elevado a la 1, ¿cierto? Y todo número elevado a la 1, ¿cuánto da? Entonces aquí, este que está aquí, voy a hacer aquí con rojo, este que está aquí se va con este que está acá, o sea que esto, 1 factorial es igual a 1, o sea que esto va a ser igual a ¿quién? A 4, ¿cierto? ¿Factor de quién? Factor de este elevado al cubo. ¿Cuánto es 0? O dejémoslo así expresado, 0.1 elevado al cubo por este que está acá elevado a la 1, pero ¿eso cuánto es? El mismo valor. O sea que en este caso sería 0.9. ¿Cuánto da este resultado?
¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio, muchachos? $0.0036. 0.0036, lo que equivale al 0.36%, ¿cierto? Si lo sacamos en porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir ahí? Lo que quiere decir ahí es que la probabilidad de al sacar yo dos facturas, perdón, 4 facturas, y que esas 4 facturas, 3 estén defectuosas, es igual al 0.36%. O sea, la probabilidad es muy, muy bajita, ¿sí? O sea, que si uno, por ejemplo, dijera, bueno, ya una cosa es que de las 4 saque una y esté defectuosa, que aún así la probabilidad debería ser también bajita, pero que ya saque 3 facturas defectuosas de un total de 4 facturas, la probabilidad es casi cero. Entonces uno dice, ah, bueno, listo, entonces me puedo arriesgar a que me hagan la auditoría y yo no voy a tener riesgo de, pues, de que sea tan salado, de que saque de que el auditor o la persona que va a revisar de las 4 facturas, 3 estén dañadas. Entonces, la probabilidad de que yo tenga éxito, perdón, en este caso éxito sería que saliera esto, es un éxito muy bajito, o sea, es muy, muy, muy bajito de que 3 facturas de las 4 estén dañadas. ¿Listo? Entonces, lo mismo pasaría si yo quisiera definir cuál sería la probabilidad, ¿cierto? De que de las 4 facturas estén dañadas. ¿Listo? Entonces, yo podría decir ahí, a ver si puedo aquí, permítanme anexar otra hojita acá. Es que aquí ya tenía anotado algunas cosas. Entonces, eso ahí. Voy para acá. Listo. Entonces, por ejemplo, ahora definan el siguiente. Les voy a leer el ejercicio para que lo hagan rápido. Entonces, y lo hacen y voy a dar décimas por ejercicio. Rápidamente. Dice, si la probabilidad de un formato de pedido marcado es de 0.1, ¿cuál es la probabilidad de que hayan 3 o más? Es decir, al menos 3 formatos de pedidos marcados en una muestra de 4. ¿Vuelvo a leérselos? Bueno, mire, dicen, si la probabilidad de un formato de pedido marcado es de 0.1, pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que hayan 3 o más, es decir, al menos 3 formatos de pedidos marcados en una muestra de 4? ¿Listo? Entonces, yo les voy a ayudar rápidamente, pero ustedes lo van a hacer. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Ya defino, tengo que definir primero quién. N, ¿cierto? Tengo que definir X, tengo que definir NX. Bueno, pi también tengo que definirlo, ¿sí? Y no más tendría que ser. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es N? Según el ejercicio que yo les escribí, les dije. ¿4? Sí, señora, 4. Muy bien. ¿Cuánto sería X? 3 o ¿Seguro? más. 3 o más. ¿Cómo lo escribo? ¿3 o más, cómo lo escribo? Mayor o igual que esto será X mayor o igual que 3. ¿Cierto? En este caso sería así. Y pi en este caso, pues ya sabemos que es 0.1. ¿Cierto? Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál será la probabilidad de que esto suceda? Entonces, para yo poder hallar
esto que está aquí, tengo que definir quién. Si n es el número total y yo necesito hallar los mayores o iguales a 3, ¿qué valores de x realmente necesito hallar? Necesito hallar el valor de x1, que va a ser igual a quién. 3. A 3. Y necesitaré hallar otro valor que sería igual a quién. 4. A 4. 4 o 5. ¿Sí? 5. Brigitte, ¿y por qué 5? Porque igual es mayor a 3, ¿no? Sí, pero ¿cuántas facturas son? Ah, sí, ya. Ah, bueno, pilas con eso, porque son 4 facturas. Entonces, sería muy lógico que de una muestra de 4 facturas salgan 5 dañadas, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí en este caso, lo máximo serán 4, ¿cierto? O sea, que realmente necesito coger x1 más x2, en este caso, ¿cierto? Entonces, yo ya hallé el valor de del x1, ¿cierto? Mírelo, acá está. Aquí lo tengo. Ahora necesito que ustedes hallen el valor de que la probabilidad de x sea igual a 4, dado que n es igual, lo voy a poner acá, ya sabemos que es cada uno, 4,0.1, ¿no? Esto es igual a quién. Eso es lo que van a hacer ahí. Rápido reviso, voy a revisar por el WhatsApp cuál es el desarrollo. Y al final me tienen que decir cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual a 3, dado que tenemos una muestra de 4 y 0,1, ¿cierto? ¿Cuánto es esta probabilidad? O sea, para poder hallar esta que tenemos aquí, primero hay que hallar la de arriba, ¿no? Y después se calcula esta. ¿Listo? Entonces, reviso por WhatsApp. Damos un extra el día de hoy. Te digo, amor.
¿Qué hubo, muchachos? ¿Cómo vamos? Ya llegó una foto acá. A ver cómo les fue. No se les olvide mandarme el nombre para saber quién me escribe. Es que me toca buscarlo hasta atrás. ¿Quién me escribió en esta? Ah, Brigitte. Brigitte, vas bien, pero te hace falta una parte porque recuerda que lo que yo necesito es saber cuál es la probabilidad de que X sean mayores o iguales a 3, ¿cierto? Cuando hablamos de ese término. Entonces, ya hiciste la primera parte, te hace falta un pedazo. ¿Listo? Termínalo. Karen González. Mira, pilas porque cero factorial no es cero. De ahí ya cambia. ¿Listo? No se te olvide, Karen. Cero factorial, y aparte porque tú sabes que ahí, según tú lo que me expresas, ahí está dividiendo sobre cero, y al dividir sobre cero hay una incongruencia, ¿cierto? Entonces eso no se puede hacer. Y además, y cuando tú cancelas, no da 0, 0, sino cancelas el 4 factorial con el 4 factorial, ¿cierto? Eso no te da 0, se cancelan, que es diferente. Pero el último que da 0, ¿cierto? Es 0 factorial. No se te olvide que hay un factorial, y el 0 factorial no es 0. Pilas con eso. Tienes que revisar ese tema. Ya les hace falta. Y terminas ese tema, desarrollas ahí el ejercicio como está, y te hace falta una parte porque recuerden que hasta ahora hicieron fue la probabilidad de que X sea igual a 4, ¿cierto? O sea, que de las 4 facturas, 4 estén defectuosas, pero yo lo que estoy preguntando es cuál es la probabilidad de que al menos 3, ¿cierto? Cuando hablamos de al menos significa que es 3 o más, ¿cierto? Sean defectuosas, o sea que cabe la probabilidad de que sean 3 como cabe la probabilidad de que sean 4. Entonces nos hace falta una parte. Pilas con eso. A ver, aquí Paula. Paula Estupiñán. Muy bien, Paula, muy bien. Es la muy bien, Paula. Muy bien. Laura, ven a ver, Laura. Bien. Bien, Laura, muy bien. Tania. Bien. Brigitte, pilas con la argumentación porque me estás diciendo la probabilidad de que 3 o más sean defectuosos. ¿Qué son defectuosos? Te falta argumentación. Pilas con eso. ¿Oíste? Pilas con eso. Te falta, o sea, está bien el resultado, pero tienes que mejorar la interpretación porque no me estás diciendo de qué. 3 o más defectuosos, ¿qué? Por favor, tengan cuidado con eso cuando escriben. ¿Listo?
porque es la interpretación. Bueno, listo. Entonces, prosigamos entonces acá. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicieron ahí? Pues fácil, simplemente hay que hallar la primera parte. Entonces, para poder hallar la primera parte, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? Entonces, tenemos que representar esto, hallar primero la probabilidad de que 4 sean defectuosos. Para eso, entonces, lo que tenemos acá es que esto será igual a ¿quién? 4 factorial. Por acá mandaron otra imagen, pero ya como que completico todo. Bueno, no sé quién me escribió ahí el último, pero pues ya te falta la argumentación. Ah, bueno, ya la escribí. Eso más formal. Marcados en la muestra. Okay. Bueno. Ya les di a los que dieron de primera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Esto será igual a ¿quién? A 4 factorial, factor de ¿quién? De 4 menos 4 factorial, ¿no? Aquí será 0.1, que será la probabilidad de éxito elevado a la ¿quién? Elevado a la 4. Por, en este caso sería 0.9. Esto sería igual a 4 menos 4. ¿Sí? Si se desarrolla esto rápidamente, voy a borrar acá esto. Entonces, al desarrollar esto, pilas. Este que está aquí, pilas a esto. Este se cancela con este. ¿Listo? Lo que significa que acá al final me va a quedar es un 1. Y este que está aquí, que da 0, efectivamente 4 menos 4 es 0, me da 0 factorial. ¿Y cuánto es 0 factorial? Esto es 1. Pilas, porque acuérdense que por normas del factor, todo número todo número que tenga factor tiene que llegar hasta 1. Por eso en este caso el 0 factorial es igual a 1. ¿Listo? Entonces esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a 1 por, o factor de, esto 0.1 elevado a la 4, factor de ¿quién? Esto me va a dar 0, ¿cierto? Pero todo número elevado a la 0, recuerden que esto es igual a 1. Todo número elevado a la 0 es igual a 1, o sea, esto es 1. Y esto al final, pues obviamente me va a dar 0.0001, creo que da si no estoy mal. ¿Sí? O sea, son 4 ceros porque está elevado a la cuarta. Listo, tenemos este valor de acá. Pero ahora la pregunta era la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual que quién? Que 3, ¿cierto? Dado que existen parámetros 4 como muestra y la probabilidad de éxito va a ser igual a 1. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es, ¿cuál será la probabilidad de que X sea igual a 3? Más la probabilidad de que X sea igual a 4, porque son los dos posibles resultados que me dan. Como les digo, no pueden ser más de 4, ¿por qué? Porque solo tengo 4 facturas. Si me dijeran de una muestra de 5, de 6 o de 7, pues ahí sí tendría que buscar el 6, el 7 y el 8 y tendría que hacer cada una por separado. Entonces, en este caso, será, sume la probabilidad que nos dio en la primera. En este caso, ¿cuál era? 0.0036, o sea, 0.0036, ¿cierto? Más la probabilidad que nos dio en este, que es de 0.0001. Al final, esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a 0.0037, o lo que equivale al 0.37%, ¿cierto? Y ahí, pues ya lo que había que decir simplemente era que la probabilidad de que al menos 3 de las facturas o de los formatos de pedido estén marcados es del 0.37%. A veces como que sobra la muestra, ¿no? A veces sobra la muestra. Solo con decir ese pedacito ya uno queda, porque acuérdense que yo les decía cuando hablábamos, cuando hablábamos de probabilidad y demás, decíamos que ya la muestra para nosotros no es relevante porque nosotros lo que queremos hacer con todo este tipo de cosas es generalizar. Entonces, podemos decir la probabilidad de que existan 3 o
o más formatos de, ¿qué es? De pedido marcados, será igual al 0.37%. Listo, generalizo. Trato de generalizar. Ahí no habría ningún problema. ¿Listo? Eso es para que lo entendamos. Ahora, cuando nosotros hablamos de distribución, la distribución también obedece a que tiene una media y tiene una desviación estándar, que son las medidas de dispersión más utilizadas. Aunque en el otro trabajamos probabilidades, estamos trabajando probabilidades, y en el otro trabajamos la media y la mediana y la moda y todas estas medidas de dispersión como valores enteros, en este caso también podemos trabajar la media y la mediana. Por ejemplo, cuando trabajamos en el caso de la media para la distribución normal, distribución binomial, esta sería la fórmula de la media. En este caso nosotros no hablamos de media, sino hablamos del valor esperado. Valor esperado. ¿Cierto? ¿Qué es este que está acá? Simbolizado es este, mire. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál será ese valor que esperamos que suceda? ¿Cierto? ¿Y cómo se representa? Es muy fácil para la distribución binomial, simplemente es n por pi. O sea, va a ser el tamaño de la muestra por la probabilidad de éxito, ¿cierto? Si queremos hallar este caso, el valor esperado para nuestro ejemplo en particular, el que tenemos acá, pues ya sabemos cuánto es n, ¿cierto? Que es 4, o sea, la muestra que se tomó por el valor del éxito, que es 0.1. O sea que esto, ¿cuánto da? ¿Cuánto les da eso? Entonces, que tienen allá calculadora rápido, lo pueden hacer. 0.4. ¿Qué significa esto? Que la probabilidad, el valor esperado es del 0.4 o del 40%, ¿cierto? O sea que el 40% del total puede que estén marcados. Ese es como el promedio, ¿cierto? El promedio de que una factura esté o que existan facturas marcadas. Y habíamos dicho que también podemos trabajar la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Es que tanto se separan esos valores de la media. O sea, ¿qué significa en este caso? Es que tanto se separan los valores del valor esperado, ¿cierto? Que en este caso el valor esperado sería esto, ¿cierto? Recuerden que hablamos de la media como X barra, también trabajamos como mu, y para el caso de distribuciones lo trabajamos como E de X, que significa el valor esperado. Eso es lo que esperamos que suceda, lo que queremos que suceda, ¿cierto? Digamos que ahorita con el tema de la pandemia, digamos, nos hemos manejado, digamos que ya tenemos un valor esperado de datos y que de ahí como que no supera y ya empieza a tener una disminución y se empiezan a dispersar los datos de tal manera que ese valor esperado va a ir bajando, ¿no? Digamos que es el promedio de, digamos, cuando hablábamos de infección, hablábamos de que esa media o ese valor esperado es el que creemos nosotros, de acuerdo de modelar los datos, que puede suceder. Acuérdense que hablaban de que más o menos se está contagiando de una persona, se estaban contagiando 1.2 o 1.3 personas, ¿cierto? Ese es el valor esperado que nosotros trabajamos en lo que tiene que ver con distribuciones. Digamos, para poner en un caso más particular y más común. Y el otro es la desviación estándar. Recuerden que la desviación estándar, pues en este caso, se conoce como sigma, ¿cierto? Y como es una distribución, ya hablamos de manera generalizada de toda la población, no de casos específicos. Y ya acuérdense que esto era igual a quién, a la raíz de la varianza, ¿no? Que en este caso, pues se puede representar como var, ¿cierto? Como varianza de X. ¿Sí? O sea, saquen la raíz. ¿Y qué significa eso? En términos generales, para la distribución binomial, solo para la distribución binomial, eso va a ser igual a n, el número total de la muestra como tal, por pi, que en este caso es la probabilidad de éxito, por 1 menos pi, que es la probabilidad de fracaso. Lo que significa que la desviación estándar para el caso particular del ejercicio que tenemos nosotros va a ser igual a 4 por 0.1 por la probabilidad de fracaso en este caso, que es de 0.9. ¿Cuánto da ese resultado? ¿Cuánto les dio? ¿0.6? 0.6.
Quiere decir que la probabilidad, en este caso, o lo que varía, seguro va a 0.6, ¿le sacaste raíz y todo? Sí, profe. Isabel me dice que le da 0.18. ¿Quién lo hace a ver si le da otra cosa? Decirlo a mí. Raíz. Karen le dio 0.6, dice. Ya le dio a dos personas 0.6, significa que el resultado es 0.6, ¿cierto? Eso quiere decir que eso es lo que más o menos está variando, ¿no? 0.6 unidades, más o menos, del total. ¿Listo? Bueno, voy a tratar de sacarles un taller para que también trabajen sobre ejercicios de este tema, de la probabilidad binomial, como para que vayan estudiando, ¿cierto? Y con eso, pues, terminaríamos este tema de binomial. Bueno. Otra de las distribuciones que trabajamos en probabilidad, en distribuciones de probabilidad discreta, es la distribución de Poisson, ¿sí? Entonces, la distribución de Poisson es una distribución que nos sirve para medir en términos del tiempo, ¿sí? Entonces, esta es muy utilizada, por ejemplo, en los bancos. Un ejemplo muy particular es, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes se han dado cuenta que cuando uno llega a un banco, a pagar una factura o lo que sea, se encuentra con que los bancos, hay días que tienen un cajero o dos cajeros, ¿cierto? Hay días, son muy pocos o muy raros los días que uno encuentra que las cajas están funcionando y que pues están atendiendo a todo el mundo, ¿cierto? Digamos que les ha pasado, ¿sí? Que a veces uno dice, uy, pero hay como 3 cajas ahí donde estará el resto de gente que no está trabajando y yo aquí haciendo cola y perdiendo el tiempo. No, lo que sucede es que los bancos hacen un estudio y determinan qué tanta gente se puede atender en determinado tiempo. Entonces ellos pueden determinar con una distribución de decir, bueno, a nosotros nos están entrando tantos clientes por hora o por minuto o diarios. Entonces ellos lo que dicen es, bueno, los días que no hay mucho ritmo están entrando 50 o 100 personas al día y nosotros para eso pues no necesitamos tener 4 o 5 personas atendiendo en los cajeros porque pues prácticamente atenderían esas personas muy rápidamente, el banco quedaría vacío y el resto del tiempo pues como que no se trabajaría. Y eso se hace con dos objetivos. El primero, tratar de maximizar los recursos en el sentido de que a esas personas que atienden los cajeros los puedo ubicar en otro lado para que trabajen en otra cosa. Y segundo, para que yo garantice el prestigio del banco. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo así que el prestigio? Pues sí, el prestigio. ¿Por qué? Porque a veces cuando los bancos permanecen llenos, generan una sensación de confianza en el cliente, ¿sí? O sea, ¿en qué sentido? Por ejemplo, ustedes llegan a un banco, ¿sí? Y en un banco, si encuentran el banco vacío, digamos, a percepción, lo que piensan es, uy, este banco es muy malo y a nadie le gusta ir, ¿cierto? O sea, o debe ser que cobran los intereses muy costosos, o debe ser que son muy cansones a la hora de cobrar. Bueno, o sea, debe ser un banco que realmente la gente no le gusta. ¿Por qué? Porque cuando usted llegó lo vio vacío. Mientras que, por ejemplo, usted llega a otro banco y el banco permanece lleno. Usted dice, uy, no, eso es muchísima la gente que viene al banco y que está acá, significa que es un banco que parece que es como bueno. Entonces, eso lo hacen con esa intención. O sea, ellos tratan y buscan la manera de que la persona atienda, o sea, de que haya poquitas personas para que atiendan a esas personas durante el día y que el banco siempre permanezca lleno. Y aparte de eso, porque pues a veces dirían, bueno, ¿para qué gasto yo si todo el día, si hoy voy a poner 5 cajeros y resulta que atendieron en mediodía, el resto del mediodía pues, se van a quedar sin hacer nada
los empleados, y segundo, el banco me va a permanecer en la tarde, me va a permanecer vacío, porque ya va a ser muy poquita la gente que llegue. Entonces, ese tipo de cosas se trabajan con una distribución de Poisson. Y como yo les digo a ustedes, y como les estaba explicando actualmente, estamos hablando con términos del tiempo, ¿cierto? Estamos hablando de terminología de tiempo. Y aquí, como ustedes pueden darse cuenta, la probabilidad de Poisson trabaja probabilidad de X dado un X, ¿cierto? Y trabaja solo con un parámetro, mire, con un solo parámetro, con este parámetro que se llama lambda, ¿sí? Y lambda, pues los que más o menos han visto física de este tipo, esto lo que mide es distancia, una distancia, y la maneja en términos de tiempo, ¿cierto? En términos de tiempo. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar esto en términos de tiempo. Cuando trabajamos esta distribución en términos de tiempo, lo que quiere decir es, oiga, ¿yo cómo hago para garantizar de que en un determinado tiempo, ¿cierto?, me lleguen a mí tantos clientes y yo pueda atender tantos clientes? Y yo miro la capacidad de atención al cliente. Entonces, esto es para que lo entendamos acá. En este caso, por ejemplo, el valor esperado para la distribución de Poisson es igual a lambda, o sea, es el mismo valor. ¿Por qué? Porque este es el valor promedio, ¿cierto? O la probabilidad del promedio, o el promedio de atención, cuando hablábamos de eso, o el promedio de tiempo que se gasta algo en hacer alguna función. Y lo mismo va a hacer que la desviación estándar, en este caso, será el mismo lambda. Aquí no varía, o sea, aquí en este caso, por eso no es tan relevante. Miremos un ejercicio rápidamente para poder entender un poco esta terminología. Dice lo siguiente, pónganle atención a esto. Se sabe que el número de lesiones de trabajo mensuales en una planta de manufactura sigue una distribución de Poisson, ¿cierto? O sea, ya sabemos que se comporta igual que una distribución de Poisson. Con una media, perdón, me sacó de la clase. Bueno, alguien está escribiéndome ahí que la sacó de la clase. Pues tratar de entrar. Espérenme un segundito que es que me escribieron ahí. Profe, qué pena, no sé qué pasó con el internet, me sacó de la clase. Toca que después se vuelvan a adelantar, porque ¿qué hacemos? Listo. Entonces aquí les sigo leyendo. Le está diciendo, se sabe que el número de lesionados de lesiones de trabajo mensual en una planta de manufactura sigue una distribución de Poisson, con una media de 2.5 lesiones de trabajo mensuales. ¿Qué significa eso? Que más o menos 2.5 personas o sea, hay más o menos 2 lesiones y media por mes en la empresa, ¿no? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que en un mes determinado ocurran lesiones de trabajo? Y otra pregunta dice, ¿y de que ocurra al menos una lesión de trabajo? Entonces, pilas a eso lo que nos están diciendo. Nos están diciendo que en promedio, hay 2.5 lesiones de trabajo. O sea que en este caso, lambda va a ser igual a ¿quién? A 2.5, que van a ser las lesiones. O sea, ellos ya se han dado cuenta, han mirado los estudios y han dicho, oiga, venga, en nuestra empresa en promedio se están lesionando 2.5 personas. ¿Listo? Después de que tienen un estudio completo. Entonces, ahí lo que están diciendo es, oiga, ¿cuál será la probabilidad de que en un mes no existan, ¿cierto? No existan ninguna lesión. O sea, me están diciendo cuál es la probabilidad de que X sea igual a ¿quién? A 0, ¿cierto? Eso es lo que me están pidiendo. ¿Cuál será la probabilidad de que en un mes, determinado cualquier mes, no ocurran lesiones de trabajo? ¿Sí? Entonces, des en cuenta que estamos trabajando aquí número de lesiones en un determinado tiempo. ¿En cuánto? Esto es en un mes. Este es el promedio de lesiones en un mes. Por eso trabajamos con esa medición. Y aquí X me están diciendo qué se hace. Entonces, según esto, lo que me están determinando, claro que aquí yo no les expliqué, mire, esto es igual a ¿quién? Esto va a ser igual a E, que esto es una constante que se llama la constante de Euler, ¿cierto? Que ustedes ya la deben conocer. Esa representa el 2.71828 aproximadamente, ¿no? Recuerden que es aproximadamente porque esto es un número periódico, perdón, un número infinito no periódico, ¿cierto? Este es muy parecido a pi, pero en este caso es E, que es el valor de Euler, que en muchas es como el antirrecíproco de del logaritmo, ¿no? Entonces,
este Euler elevado a la menos lambda por lambda elevado al número de eventos necesarios, ¿cierto? El número de eventos que yo quiero sacar sobre el número de eventos al factor. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que yo necesito hallar es cuál es la probabilidad de que X sea igual a 0, dado que lambda es de 2.5. ¿Sí? Y ya me están diciendo que esto está trabajando en una distribución de Poisson. Entonces, ¿esto va a ser igual a quién? A Euler de menos lambda. Pero ¿quién es menos lambda? Será menos 2.5 por lambda, que es 2.5 elevada, ¿cierto? Elevado a quién? A la X. ¿Y a la X es cuánto? Elevado a la 0, ¿cierto? Sobre X factorial, que en este caso sería 0 factorial. ¿Listo? Para entender eso. Fácil. ¿Cuánto daría esto? El de aquí, yo ya lo sé desarrollar, eso es muy fácil. Todo número elevado a la 0 me da 1, ¿cierto? Y el 0 factorial es igual a 1. ¿Sí? Ahora, como este número está aquí, elevado a la menos, lo que yo puedo hacer aquí es hacer esto. 1, ¿factor de quién? De E elevado a la 2.5. ¿Sí? Lo que está haciendo, porque el exponente está negativo, lo paso al denominador, ¿sí? Y lo que hago es reemplazar, y este va multiplicado por 1, me toca bajar todo el numerador. Estas son propiedades de factores, propiedades de decimales, ¿no? Cuando un número está elevado a la negativo, se baja al denominador y queda positivo. ¿Listo? Y desarrollamos. ¿Cuánto daría esto que está acá? ¿Cuánto daría? 1, esto daría 1 sobre el valor de Euler multiplicado por 0.1. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto daría? El Euler lo tienen ustedes en la calculadora, ¿no? Acuérdense que está ahí. Si tienen calculadora, ahí está el valor de Euler, que debe estar al lado de, creo que del logaritmo. Shift, espérame a ver acá. Shift de Euler, ahí está, a la 2.5. Eso daría... ¿Cuánto les dio a ustedes? 12.18, muy bien. A mí también me dio lo mismo. 12.1824. 1824.93. Dejémoslo hasta el 9. Démoslo hasta ahí, hasta el 9, ¿cierto? Por aproximación. Listo. Esto, ahora, 1 dividido en ese valor. ¿Cuánto da eso? O sea que 1 dividido en... ¿Dónde está el al acá? 0.0820. 0.0820. 850. Bueno, aproximamos, porque ahí nos da 21. ¿Listo? 821, ¿sí? Porque aquí le dio a Tania, le dio 0.08208. Aproximemos el otro al 1. O déjelo así como está, no hay ningún problema. ¿Qué significa esto? Que la probabilidad, si le sacamos acá, multiplicado por 100, ¿cuánto nos estaría dando? Entonces, aquí la probabilidad de que X sea igual a 0, ¿será igual de cuánto? Será igual al 8.21%. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad de que no hayan accidentes en la empresa es del 8%, el 8.21%. ¿Qué significa eso? Que es muy bajita, o sea que es muy difícil, puede que exista un mes que no tenga accidentes, pero realmente la probabilidad es muy bajita. O sea que eso quiere decir que, por ejemplo, la empresa es propensa a tener muchos accidentes, o sea, o es una empresa de alto riesgo, o que los procesos son de alto riesgo y que hay que evaluarlos. Eso puede ser una de las, ¿cómo les digo? Como de las argumentaciones. Por ejemplo, para ustedes que son administradores de empresas y muchos de ustedes van a entrar a trabajar a una empresa
van a hacer alguna especialización, por ejemplo, en salud ocupacional. Entonces, ustedes, por ejemplo, esto lo determinan. Ellos dicen, bueno, nosotros miramos mes a mes cuántos accidentes hay o cuántos reportaron incapacidades por accidentes laborales. Entonces, miran ahí y ellos dicen, oiga, ¿cuál es la probabilidad de que no, el siguiente mes no encontremos ningún accidentado? Entonces uno dice, por ejemplo, en este caso uno podría decir, uy, la probabilidad solo es del 8%, o sea que es una probabilidad demasiado bajita. Entonces quiere decir que es más probable que exista un accidente a que no exista. Ahora miremos lo otro, nos decía, ahora dice la segunda pregunta, y de que ocurra al menos un lesionado, una lesión de trabajo. Pilas, al menos una lesión. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que me está pidiendo ahí? Y que ocurra al menos una lesión de trabajo. ¿Qué es lo que me está pidiendo ahí? Que quiera abrir el micrófono, lo puedo abrir tranquilamente. ¿Qué es lo que me están pidiendo ahí, muchachos? Voy a empezar a preguntar por acá porque, Miguel, ¿estás con nosotros, Miguel? Sí, profe. Voy a empezar como los evangélicos acá. ¿Estás entre nosotros? ¿Estás aquí entre como los grupos religiosos? ¿Estás entre nosotros, Miguel? Sí, Que nos profe, aquí cuentes estoy. qué es lo que quiere hacer el ejercicio. Bueno, la pregunta dice de que al menos ocurra, perdón, de que al menos ocurra una lesión, entonces supongo que sería mayor que 1, el X. Mayor, que ahí dice que al menos una lesión de trabajo. O sea, al menos significa ¿desde dónde? eh, al menos ¿Desde uno o desde dos? desde- al menos que ocurra una lesión es desde 1 en adelante. Correcto. Muy bien, Miguel, muy bien. Gracias por tu aporte. Es que exista uno o más accidentes. ¿Cuántos accidentes pueden ocurrir? Bueno, no, espérate, acá por acá. Juan Pablo. Juan Pablo, ¿estás entre nosotros? Eso. ¿Cuántos accidentes pueden ocurrir, Juan Pablo? Ya sabemos que nos está preguntando que son más de un accidente. La pregunta es ¿cuántos accidentes pueden ocurrir? ¿2.5? No, Tania, no. 2.5 es el promedio. Infinitos, muy bien, Ibel. Muy bien. Correcto, pueden existir a partir de uno, sí, ya sabemos eso, pero la pregunta es cuántos pueden, o sea, digamos, cuántos eventos de esos pueden ocurrir. En este caso, no sabemos cuántos. Puede que existan 10, 20, 30, puede que existan 1000, 2000, puede que ese día, mejor dicho, todos se enfermaron, todos tuvieron accidentes. Entonces, en ese caso, nosotros no tenemos un dato determinado. Y lo que nos están pidiendo es cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1, ¿cierto? Entonces, ahí yo qué tendría que hallar? Pues primero, lo primero que tendría que hallar sería, oiga, pues como yo necesito hallar la probabilidad de que sean más de un accidente y no tengo el número total de accidentes que pueden ocurrir, entonces la pregunta es, ¿qué propiedad de la probabilidad utilizo yo para poder desarrollar este ejercicio? ¿Qué puedo utilizar para desarrollar esto? Si yo sé que puede ser, para hallar esto, entonces tendrá que ser, halle la probabilidad de que X sea igual a 1, más la probabilidad de que X sea igual a 2,
más la probabilidad de que X sea igual a 3 y así hasta, bueno, hasta la probabilidad de infinito porque no sabría cuántos accidentes podrían haber. Claro que decir infinito es una ambigüedad porque pues nosotros sabemos que esa es una distribución finita, ¿no? Pero digamos que hasta, no sabemos, pueden haber 1000, supongamos, pueden haber 1000 accidentes. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para desarrollar esta probabilidad? Si no sé cuántas tengo que calcular. Díganme, ¿con qué propiedad de la probabilidad puedo yo hacer o puedo calcular esto? Se le restaría 1 a la probabilidad. ¿A cuál probabilidad? ¿Y cómo se llamaría esa probabilidad, esa propiedad? ¿Cómo se llamaría esa propiedad? Nosotros ya la hemos trabajado. Y es importante porque la vamos a tener que empezar a trabajar. Porque el viernes ya vamos a ver distribuciones discretas. Correcto, muy bien, Tania. Complemento, con la probabilidad del complemento. Entonces, como yo no puedo calcular esto que está aquí porque es demasiado grande y no sé el número real, pues yo ya sé que la probabilidad total, o sea, la probabilidad total es de 1, ¿cierto? O sea, la probabilidad definitiva. Entonces, lo que yo tengo que hacer es hallar el complemento. Entonces, si me están pidiendo cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1, ¿cierto? Pues fácil, simplemente va a ser 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 1, ¿cierto? Pilas, como aquí es mayor o igual, aquí no es menor o igual, porque en esta toma el 1, en esta no lo toma. ¿Sí se dan cuenta? Para este caso. ¿Y cuáles son las probabilidades menores que 1? Edward, ¿estás ahí con nosotros? Karen, muy bien. Será 0. ¿Están de acuerdo con ella? ¿Por qué no -1, -2 y -3? ¿Qué dice Karen? Porque es la probabilidad anterior dada. Sí, sí, puede ser, ya la tenemos ahí, pero ¿por qué no pueden dar -1, -2, -3? Porque no pueden haber -1 ni -2 accidentes. Correcto, pues porque no puede haber, o sea, no puede alguien, no puede existir, sería algo como incoherente, ¿no? Sería algo como decir, ay, no, es que hubo -1 accidente, ¿cómo así que -1 accidente? ¿Es que alguien se accidentó y se recuperó antes o qué? O sea, no hay como lógica en ese sentido, ¿cierto? Entonces, obviamente que arranca desde 0, o no hay accidentes, o hay un accidente, o hay 2 accidentes, pero en este caso, pues, como es desde 1, ¿cierto? Entonces sería la anterior, muy bien, en ese caso. Entonces aquí sería igual 1, esto sería igual 1 menos la probabilidad del anterior, que en este caso sería X igual a 0, ¿cierto? Y en este caso, ¿cuánto fue que nos dio 0? Entonces esto sería 1 menos 0.021, creo que nos daba así, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto da ese valor? O sea que esto nos da 0.9279. ¿Sí? ¿Sí no estoy mal? Sí, sí, sí. Ah, es 91. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 tienes razón. Aquí es 91. ¿Qué significa esto? Que esto equivale al 91.79%. O sea que la probabilidad de que exista al menos un accidente es del 91.79%. O sea que hay una alta probabilidad de que al menos una persona se accidente en el mes. ¿Sí ven? Eso es lo que quiere decir esto. O sea, esto nos está dando luces para lo que nosotros vamos a empezar a ver, digamos, empezamos a ver en este curso, pero vamos a ver ya en el otro curso, que ustedes van a ver en el otro curso,
que van a ver la estadística 2, porque la estadística 2 ya se llama estadística inferencial, o sea, ustedes van a inferir resultados. O sea, que yo ya le puedo decir al dueño de la empresa, vea, hay una gran probabilidad de que el otro mes nos accidente al menos una persona, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues buscar la manera de mejorar las condiciones de trabajo o buscar a ver cuáles se hacen capacitaciones a los empleados para que no sufran este tipo de accidentes. Bueno, son políticas que se pueden generar a partir de la información que nosotros tenemos. Y ahí lo que vamos es cotejando y vamos analizando la información. Entonces, muy bien, muchachos, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Con esto ya vimos distribuciones de probabilidad discreta. Yo voy a dejarles un tallercito tanto de distribuciones binomiales como de distribuciones de Poisson, como para que ustedes vayan trabajando. Y el viernes entramos a ver las distribuciones de probabilidad continuas. En este caso nos vamos a especificar en distribución normal, que es la que les va a servir mucho para el otro semestre, o sea, o para la otra asignatura, la estadística inferencial, que es importante porque ya empiezan a trabajar todo con distribución normal. Todos son distribuciones normales y tienen que entender cómo se trabaja una distribución normal. ¿Listo? Entonces, les agradezco por haber participado en la clase del día de hoy. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Si hay alguna duda o alguna inquietud, estoy atento a recibirla. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, buenas noches. Que estén bien.